Entonces, decía, el día de hoy vamos a hablar de la conducta. Piensen ustedes lo siguiente, de los sistemas que hemos estudiado, tanto el sistema, bueno, de los sistemas que estudian la teoría general del delito, el causalismo, el neocausalismo, el finalismo, el sistema lógico y el funcionalismo, veamos que se centran o todos tienen como elemento de análisis la conducta humana. Y esta conducta tiene que ir invariable. Bueno, ¿qué es lo que se sanciona o qué es lo que analiza el derecho penal? Conductas. ¿Esto con qué finalidad? Recuerden ustedes, cuando hablamos de la conducta, debemos de analizarla desde los efectos o desde los elementos de que la conducta debe de ser típica, antijurídica y culposa. Estos son los elementos indispensables, como les platicaba, de la teoría tripartita del delito. Acuérdense, existe la bipartita y la tripartita. La que más aceptación ha tenido es la tripartita. Entonces hay que analizar la conducta y su conducta desde el punto de vista típica, antijurídica y culposa. Muy bien. Entonces hoy hablemos un poquito de la conducta. Lo primero que tenemos que analizar es el tema de que la conducta vamos a entenderla como una actividad humana. Bueno, ¿qué conductas son las relevantes para el campo penal? Pues en este caso las conductas humanas. ¿Estamos? En el campo penal no nos interesa de momento las lesiones que pueda ocasionar una vaca. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. O la mordida que pueda dar un perro. Ujú. Lo que nos interesa es la conducta que debió realizar el dueño del ser sintiente para evitar que hiciera un daño. Eso es lo relevante en el campo de lo penal. Entonces, veámoslo así. Conducta lo vamos a entender como una actividad humana materializada en el campo de la realidad y con relevancia para el campo de lo penal. ¿Están ustedes de acuerdo? No nos interesan todas las conductas y perdón, aclaro aquí porque nada más les dije actividad y estoy dejando de lado la inactividad. Entonces será, la conducta es una actividad o inactividad. ¿Queda claro? Sí, ¿Por doctor. qué? Porque hay inactividades igual relevantes al campo de lo penal. Entonces, ahora vamos a estudiar este elemento, la conducta. Insisto, hay actividades, bueno, en la vida diaria humana tenemos actividades e inactividades que no le interesan al campo de lo penal. Piense usted lo siguiente, una actividad, no sé, Octavio, que usted salga a correr en la mañana, ¿será relevante al campo de lo penal? Bueno, del delito, No, no, para nada. para nada. ¿Y usted diario sale a correr? Sí,
¿Cuántos kilómetros? Pues yo creo que unos 5 o 6 más. Ahí nomás, dice Octavio. Piénselo así. Esta actividad no es relevante para el campo de lo penal. Tal vez es relevante en el campo disciplinario militar, ¿no? Tal vez ahí sí. Ahora, omisión. Otra vez regreso al ejemplo. Que usted salga a correr, Octavio, si no sale a correr, es relevante al campo de lo penal, fuero común, no sé si en el militar, pero en el fuero común No, tampoco. tampoco, y en el fuero militar No, pues sería disciplinario, otra cosa. sería una Sería. sanción disciplinaria. Sí vamos Ujú. viendo, y entonces, fíjense lo siguiente, a la conducta humana le vamos a agregar, y esto es lo importante, necesitamos que sea una conducta típica, no la conducta sola, y véanlo así. Díganme por favor si se comparte mi pizarrón. Ya se está compartiendo, doctor. ¿Ya? Gracias. Miren, vamos a tener la conducta. Es importante señalar que la conducta se puede realizar de dos formas. Esto ya lo vimos cuando estudiamos las distintas formas del delito y en las distintas evoluciones. Una acción que lo podemos entender desde el punto de vista positivo, un hacer, una actividad. Pero insisto, esta actividad debe de estar materializada en el plano de la realidad. Dicho en otras palabras, el pensamiento no delinque. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Y esto es el paradigma del derecho penal de acto. Yo necesito que haya una conducta. ¿Queda claro? Sí. Si no hay conducta, pues no estaremos del otro lado. Después tenemos, les decía, de omisión. Este es un no hacer, es decir, una inactividad. Pero nuevamente, esta inactividad debe producir un daño a un bien jurídico tutelado. Muy bien. Bueno, un daño o una puesta en peligro, recuerden, ya veremos que vamos a tener los dos supuestos. Pero es importante que entendamos que a todas estas conductas, lo relevante, como les decía, será
el tema del tipo. Voy a requerir que mi conducta sea típica o esté tipificada. Ya después entraremos a analizar los elementos del tipo, pero ahorita de momento ustedes analicen, la conducta debe de estar tipificada. Es decir, necesito forzosamente estudiar la conducta conjunto con el tipo. ¿Queda claro? Para Sí, efectos doctor. penales. ¿Puedo dejar de compartir el pizarrón? Sí, doctor. Gracias. Piense usted lo siguiente. Como les decía, la conducta, ya sea de acción o de omisión, debe de estar señalada por el legislador como un acto, como un delito. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, por lo doctor. tanto, vamos a analizar que esta descripción de la conducta debe de estar en la ley penal. Y hay que entender lo siguiente. Hay ocasiones que la conducta se describe en un solo artículo. Y estas son fáciles de analizar, ¿no? Vamos a ver las formas en las que puede ocurrir. A ver, ayúdenme por favor, abran su Código Penal Federal y ubíquenme el tipo penal de homicidio simple. Si mal no recuerdo es el artículo 302. Abran el Código Penal Federal y lo mismo pasa con el Código Local, ¿no? ¿Alguien lo tiene a la mano? Yo lo tengo. ¿Y si es el 302 homicidio simple? Sí, 302. A ver, ¿me ayuda a darle lectura, por favor? Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y punto. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos la descripción de la conducta. Comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. Punto. Ya la sanción viene en el artículo que sigue. Entonces, dense cuenta, aquí el legislador hizo su trabajo en un solo artículo. Pero piense usted lo siguiente. La conducta de transportar cocaína o algún tipo de estupefaciente. Aquí no lo puedo hacer en un solo artículo. Tenemos que estudiar varios. Vean ustedes, ayúdenme por favor con el artículo 193 y 194 del Código Penal Federal. ¿Lo tienen a la mano? 193, por favor. Dice, se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. ¿Lo leo todo? Y por favor, la Ok, conducta. para- Aquí lo que quiero que analicemos, ¿cómo describe el legislador esta conducta? Estamos en el tipo de, bueno, en el capítulo de producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Y la conducta que estamos tratando de analizar, lo que quiero que vean, que para este en particular hay que leer varios artículos para saber cuándo estamos en presencia o no de un delito de posesión, tráfico de drogas, comercio, ta. Y para empezar, ya nos está remitiendo una ley específica, la Ley General de Salud. Entonces ya de ahí empezamos con problemas, ¿no? Sí. Porque mi conducta es que la tenencia de una sustancia. Pero bueno, sigamos, siguiente párrafo. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones primera, segunda y tercera, y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. Ahí tenemos esta remisión expresa a una ley específica, que ahorita revisaremos. Yo sé que ustedes en tema de drogas pues saben más que yo, pero aquí vamos a analizarlo desde la conducta punible. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita que vayamos a la tabla, yo sé que hasta a algunos les va a hacer agua a la nariz, pero vamos a ir analizándolo desde la concepción. ¿Por qué? Porque al momento de defender, pues usted lo primero que va a decir es, híjole, ¿y dónde viene el tipo? Mm. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo que sigue, los párrafos que siguen son cuestiones de individualización. ¿Me ayuda, por favor, Ariana, leyendo el 194? Y, Sí, y alguien, por favor, vaya buscando su Ley General de Salud y sitúese en el artículo 237. Por favor, Ariana. sí, artículo 194. Se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días multa al que, fracción primera, produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Mire, fíjese, aquí todos los verbos rectores que vamos a tener en este tipo penal. Y es lo que quiero que usted vaya analizando. Cuando hablamos de conducta, insisto, conducta típica. No vamos a hablar o no podemos entenderla de otro modo. Cuando digo que es típica, quiere decir que tiene relevancia en el campo penal. En el caso concreto, fíjense los verbos rectores. Ahí, siempre que pregunte, que analice, que ahora en sus exámenes les pida que analicen una sentencia, una resolución o lo que sea, cuando les pido analice la conducta, me estoy refiriendo al verbo rector del tipo. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ejemplo, si estamos hablando de feminicidio y les pido el análisis de la conducta, ¿cuál es el verbo rector del tipo de feminicidio? Privar, ¿no? Privar, privar de la vida, bueno, al que por razón de género prive de la vida. Entonces, privar, en este caso, privar es una acción. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, voy a analizar desde la acción. Cuando sea robo, al que se apodere. ¿Sí? En el caso concreto, vean este tipo penal. Dice, produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, aún gratuitamente,
o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior. 6 verbos rectores. Entonces necesitamos ver cuál de ellos es el que está realizando el sujeto sometido a proceso. No puede realizar los 5, ¿o sí? Difícilmente, Difícilmente. casi imposible, pero tenemos 6 verbos. Esto es indispensable, insisto. Ahora que hagamos algunos ejercicios, análisis de esto, a mí me gusta hacerlo desde las sentencias, desde los casos, para que usted vaya analizando cada uno de estos supuestos. Insisto, esto es lo que diario se debate en los juzgados. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque tenemos la conducta establecida en una descripción típica, pero esto va a ir de la mano con algo que se llama juicio de tipicidad. Y justo el juicio de tipicidad consiste en analizar si la conducta realizada o atribuida coincide con la descripción gramatical del tipo. Para con ello determinar si dicho comportamiento es aquel que el legislador quiso prohibir. Y esto, como ustedes saben, se vuelve indispensable para analizar la garantía de legalidad en estricto sensu. Muy bien. Entonces, conducta va de la mano con el tipo. ¿Estamos? Sí. Y esto nos lleva a analizar si la conducta, que puede ser de acción o de omisión, mediante un juicio de tipicidad, es la descrita por el legislador. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, piense usted lo siguiente. Ya vimos que la conducta, pues obviamente, nos da las formas en las que puede realizarse la conducta. Ya vimos que son de acción o de omisión. Pero es indispensable pensar que hay, quiénes son los sujetos que intervienen en la conducta. Es decir, alguien tiene que realizarla. Ya dijimos que es una conducta humana. Bueno, veamos qué pasa con esto. Piénsenlo así. Vamos a tener que existen dos, bueno, inicialmente
hablaremos que hay sujeto activo y sujeto pasivo. Hablemos un poquito de esto. Muy bien. Vamos a tener que la conducta va a producir una relación. ¿Estamos? Sí, doctor. Esta relación se va a dar entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién será el sujeto activo? Pues es aquel que realiza la acción u la omisión descrita en un tipo penal. Ay, perdón, quité el cuadro, perdónenme. A ver si se guardó. Sí, acá está. Lo bueno que ahora la tecnología ya no nos da tanto problema. A ver, el sujeto pasivo, digo, perdón, activo, Sí. quiero que analicen lo siguiente. Puede ser o puede recaer, perdónenme, en personas humanas, entiéndase esto como una persona física. Pero también puede acontecer o puede ser sujeto activo personas legales. Es decir, lo que conocemos normalmente como personas morales. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden cometer delitos personas físicas, Adrián Polanco Polanco, y también personas morales, pero estas personas morales en su calidad de ficción. Todos sabemos que no existen las personas morales, ¿o sí? Son ficciones legales. No, no existe. Pero por favor, abran su Código Nacional de Procedimientos Penales y sitúense en, ahora les digo el artículo. Hay un título especial. A ver, espérame. Ahorita les digo, es el, aquí está. Váyanse por favor al artículo 421, procedimiento para personas jurídicas. ¿Alguien que me ayude? Yo, doctor. Por favor. Gracias, Rubén. A usted, doctor. Procedimiento para personas jurídicas, artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. La
Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. ¿Continúo, doctor? Hasta ahí. ¿A Sí. qué voy? Es importante entender que al día de hoy el sujeto activo en materia penal de esta conducta puede ser tanto una persona humana como una persona legal o una persona jurídica, nombre que usted guste. Es decir, Adrián Polanco Polanco, salud Elisa, o la empresa Patito ADSB, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Esta idea de que ya podamos juzgar a personas, a empresas, es nuevo, estoy hablando 2016 para acá. Mm. Antes de eso, en nuestro país no concebíamos la idea de imputar penalmente a una empresa. ¿Queda claro? Y esto Sí. genera algunas consideraciones que tendremos que analizar. Ver qué tipos de delitos son los que puede realizar una empresa, porque están de acuerdo conmigo que una empresa no puede realizar un homicidio, ¿sí? No, una empresa no puede sacar. Sería su representante, ¿no? Exacto, bueno, pero ahí ya juzgaremos a Juan Pérez, no a la empresa Patito A. Eso es lo que tenemos que ver. Y hasta donde mi conocimiento llega, de 2016 que entró en vigor Código Nacional de Procedimientos Penales al día de hoy, no se ha presentado una sola sentencia para una persona jurídica. Mm. Hasta donde llega mi conocimiento, salvo que yo esté en un error, pero no estamos utilizando estos procedimientos. Habrá que ver qué está pasando, ¿no? Tal vez es desconocimiento. Pero bueno, lo tenemos en cuenta. Piensen ustedes, no, creo que no ha llegado el compañero que es del área fiscal, pero ¿creen ustedes que una empresa pueda cometer delitos fiscales? Sí. Entonces ahí tenemos un ejemplo. No son todos, habrá que buscar cuáles. Muy bien, entonces aquí quedó claro sujeto activo. Sí, doctor. Muy bien. Veamos el siguiente. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo, vamos a entenderlo así. Vamos a tener sujeto pasivo que se le conoce normalmente como víctima. Pero actualmente, conforme a la ley general de víctimas, vamos a tener una dicotomía. A diferencia de lo que se nos pudo haber enseñado hace algún tiempo, que se hablaba de víctima y ofendido, hoy hablamos de víctima directa y víctima indirecta como sujetos pasivos de la conducta típica. Muy bien, ¿pueden abrir por favor su ley general de víctimas? Sí, doctor. Y búsquenme
la definición de víctima directa. Víctima directa es la que resiente en su persona y en sus bienes el daño ocasionado por el hecho victimizante. Pero leamos la definición legal. Voy a poner un ejemplo, ¿sale? Piense usted, delito de homicidio. ¿Estamos? Carlos se enoja y me mata. ¿Estamos de acuerdo todos? Viene y me reclama, maestro, me calificó mal mi examen y merece morir, y me da un balazo. Muy bien. Yo seré víctima directa. ¿Sí? Sí, Y las víctimas indirectas serán mis familiares, mi señora y mis hijos. ¿Están de acuerdo? sí. Entonces, la víctima indirecta no resiente el hecho victimizante en su persona, pero se ve afectado por el mismo de manera mediata en virtud de la relación que tenía con la víctima directa. ¿Sí? ¿Ya encontraron en la Ley General de Víctimas estas definiciones? Sí, doctor. ¿Qué artículo es, Rubén? Artículo 4, doctor. ¿Me ayuda usted a darle lectura? Ah, bueno, también habla de víctima potencial, ¿no? Pero ahorita hablemos de víctima directa y víctima colectiva, pero veamos víctima directa e indirecta, por favor. Sí. Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los estados, del estado, de los que el Estado mexicano sea parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Y luego habla de víctima potencial. A ver, Ujú. leámoslo de una vez. Sí. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Ok, entonces aquí tenemos esta taxonomía, ¿no? Y bueno, y en otras leyes más después también se habla de víctima colectiva, cuando se afecta a un núcleo, a un conglomerado de personas. Pero ahorita quedémonos en víctima directa y víctima indirecta. Muy bien. Ahora, fíjense, es interesante analizar que aquí se habla de que en ambos casos, víctima directa y víctima indirecta son personas físicas. ¿Sí lo leen? Sí, doctor. Entonces, ¿esto excluye que haya víctima una empresa? Piense usted de un delito de fraude o un delito de robo. ¿La empresa podrá ser víctima? Dígame, Tania. En ese caso, la persona moral es nada más la ofendida, porque resiente en, o sea, es la titular del bien jurídico afectado, pero la víctima sería la persona que resiente directamente la afectación. Pero a ver, si el patrimonio, piense usted, yo me robo, no sé, le robo a una empresa, le robo una camioneta. Ella resiente el daño y la camioneta está a nombre de ella. En su patrimonio, pero por ejemplo, ahí si fuera un robo con violencia, que fuera un empleado de la empresa, quien resiente directamente en la afectación, bueno, o sea, en su persona, es el empleado, pero el titular del bien jurídico es la persona moral. Entonces, tengo entendido que es la persona moral siempre será una ofendida, más no una víctima, y eso lo dice el artículo, si me parece bien, creo que es el 108 del Código De, Nacional.
Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, A ver. Aquí está. Justo, 108. Para efectos de este código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente o directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Hasta ahí estamos víctima directa y víctima indirecta, lo que acabamos de leer. Muy bien. Siguiente. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista por la ley penal. Muy bien, esto es lo que nos está diciendo nuestra compañera. Ahora, hay que analizarlo. ¿Qué pasa con nuestro Código Nacional de Procedimientos? El Código Nacional de Procedimientos Penales, dense cuenta ustedes, habla al día de hoy de víctima u ofendido. Pero no nos habla de víctima directa o víctima indirecta. ¿Se dan cuenta? Sí. Y esto nos lleva, pues, a analizar un poquito qué está ocurriendo, ¿no? Hacia dónde nos movemos. Abran, por favor, su ley de víctimas de la Ciudad de México. Tania, por favor, ayúdeme. ¿Qué quiero que ustedes analicen? Que el Código Nacional de Procedimientos Penales utiliza la clásica división víctima y ofendido. Punto. Y así se nos enseñó desde hace mucho tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Piense usted un delito de abuso sexual contra un menor. ¿Qué nos enseñaba la teoría clásica de la víctima? Pues la víctima será ¿quién? El menor que resintió la conducta. ¿Están de acuerdo? Y el ofendido sería su padre o madre. De acuerdo con lo que yo les acabo de decir y lo que dice la Ley General de Víctimas, ¿qué pasaría en este caso? ¿Quién sería víctima directa? El menor. El menor, El menor. ¿Y la indirecta? la Los mamá. papás. La mamá, los padres. Entonces analicemos un poquito. Abran la Ley de Víctimas de Ciudad de México, por favor. Váyanse al artículo tercero, fracción 39, por favor. Sí. ¿Me ayuda? Sí, víctima, fracción 39, víctima directa, personas físicas y colectivo de personas que hayan sufrido algún daño, menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un hecho victimizante. Ok, aquí tenemos que ya se habla de colectivos de personas. ¿Se dan cuenta cómo se amplió? Yo creo que hay que armonizar los conceptos, ¿no? Porque
en la Ley General de Víctimas, bueno, pues está desfasado algunos términos y aquí pues ya amplía mucho más digamos, a quienes incluye como víctima directa y está más actualizado por como el Código Penal de la Ciudad de México. Eh, Insisto, hay que ir viendo qué pasa. Ahorita le doy la palabra a Tania. ¿A qué voy? Que hay que analizar la denominación ofendido. Es- Actualmente parece ser que se está migrando hacia víctima directa, víctima indirecta. A mí me parece que la empresa, una persona moral, puede ser víctima directa de un delito y en algunos casos víctima indirecta, ¿no? Ya veremos. Puede recaer en ambos. Perdóneme, Tania, le interrumpí. Dígame. No, ay, gracias. Pues igual en la Ley General de Víctimas, en el propio artículo cuarto, establece que también pueden ser víctimas, pero las comunidades y asociaciones civiles. No habla así Ujú. como de una empresa. ¿No? Y tal como dice el compañero, habría que armonizar, porque si la ley de víctimas de la Ciudad de México habla de ¿cómo dijo? De Colectivo de personas. colectivos, no especifica a qué se refiere, si al término que establece la Ley General de Víctimas o a qué circunstancia, porque sí, yo también he tenido en la práctica esa situación en la que pues la persona moral es la ofendida. Ujú. Bueno, así se lo clasifica, ¿no? Como ofendido. Ajá. Y luego, ¿sabe qué, maestro? Últimamente me ha pasado que ya con un juez y con dos ministerios públicos que hablan de un acuerdo en el que se reconoce la calidad de víctima. En el Código de Procedimientos Penales, en el Código Nacional, perdón, no habla de ningún acuerdo en el que se tenga que establecer dicha calidad. No, Pero, no, porque eso viene en la ley de víctimas. ajá, pero es de la inscripción, ¿no? En el Registro Nacional de Víctimas. Bueno, Eso no, es otra cosa, es una no cosa nada más aparte. eso, no nada más eso, pero la calidad de víctima le va a dar a usted, pensémoslo así, legitimación en la causa, legitimación en el proceso. Ajá, Eh, correcto. Hay que pedirla. Yo frecuentemente lo hago, mire, pongo un ejemplo, justo estoy abriendo un expediente para que ustedes vayan analizando. Déjenme pienso dónde no me querían reconocer calidad de víctima. Ah, pero bueno, aquí piense usted déjeme, le enseño un caso. Ah, ah, ah. No tengo aquí la sentencia a la mano, permítanme, les paso la sentencia a una interlocutoria, pongo contexto en lo que la busco. Una empresa eh, reciente en su patrimonio un despojo de un bien inmueble de su propiedad. ¿Estamos? La empresa se constituye como denunciante, no, perdón, querellante porque es delito de querella, me nombra asesor jurídico, una vez reconocida ya la calidad de víctima, por eso es importantísimo esto, Tania. Ya reconocida la calidad de víctima, se permite que el asesor actúe a nombre y representación de la víctima. Y una vez que esto pasa, solicito actos de investigación. Dentro de ellos, un acto especial, particular, como una medida de protección. Le pido al Ministerio Público, oye, gira oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio
para que no se puedan realizar actos de dominio respecto de este inmueble. Sácalo del comercio, en lo que determinamos qué pasa. Obviamente el Ministerio Público me dice que no, que eso no, que cómo, que que eso lo tiene que ordenar un juez, bla, 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 y me puedo ir al amparo. Y en el amparo se me concede la suspensión con efectos restitutorios para que se le proteja el bien a mi cliente. ¿Sí me explicó? Entonces, es importantísimo. Y la calidad de víctima, Tania, no, se lo han pedido, perdóneme, en casos de personas físicas o morales, o cómo fue el acuerdo ese que no le entendí bien. Me lo han pedido llevo ahorita puros casos en el que la ofendida es Banco Santander Ujú. y me lo han solicitado ya varias veces. Pero Eh, o sea, Más que nada con jueces, perdón. ¿quién se lo Eh, solicitó? de alguna forma la acreditación del daño, pues el Ministerio Público, me imagino, procederá a hacer este reconocimiento de la calidad de ofendida al banco. Ujú. Y pues sí me parece muy viable porque si no se reconoce esta calidad, pues entonces sería únicamente la calidad de denunciante, donde la víctima pues es la persona física que resintió en su persona pues la usurpación de identidad por medio del cual ya se obtuvo un crédito para el banco, ¿no? Y Ujú. para el cual encontré una tesis que es con registro digital a 2021-080, que habla exactamente de este reconocimiento de víctima o ofendido en la carpeta de investigación. No tiene este carácter quien denuncia. Entonces, al contrario, Sensu, si no se reconoce esta calidad, pues entonces la persona moral nada más sería, eh, pues en este caso, denunciante. Bueno, sí, ahí, porque pensemos, imagínese usted un delito ambiental. Si vamos como asociación, una asociación que se encargue de proteger, no sé, la flora, la fauna, y vamos y denunciamos la tala clandestina de, no sé, de aquí de la Jusco. Piense usted en el ejemplo y leyendo la tesis que usted acaba de acertadamente mencionar. ¿Qué calidad tendrá esa asociación civil? ¿Víctima? Denunciante. Exacto. Pero creo que el ejemplo que pone la compañera, Ujú. no sé si podamos hacer esa analogía, profesor, porque me parece ser que ahí sí No, ahí sí hay un daño por parte resiente de el la empresa. patrimonio, supongo, Si hay un exacto. daño, se tiene que, tal cual como lo dice el artículo el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, hay un renglón que dice que la calidad de víctima se acredita, se reconoce acreditando el daño, ¿no? Entonces, de alguna forma, se tiene que acreditar el daño producido en el patrimonio de Banco Santander. Y si no se hace, entonces evidentemente no van a reconocer esta calidad como ofendida y se va a trasladar a ser únicamente denunciante. ¿Y qué dice el artículo 105, me parece, del Código Nacional de Procedimientos Penales? El denunciante no es parte, no es sujeto del proceso. Eh, ah, Entonces, por lo mismo, no tendría acceso a la carpeta de investigación y el banco quedaría fuera y únicamente sería la víctima, la persona, el cuentaviente afectado que sufrió la usurpación en su identidad para posteriormente obtener del banco en sí un crédito o lo que sea mientras acredita eso. Pero mientras no se reconozca esta calidad, entonces el banco nada más sería denunciante y no tendría acceso ni siquiera a los registros. por eso, justo es a lo que voy. Sujeto pasivo, que es el que estamos viendo, analicémoslo así. La calidad de víctima, bueno, primero hay que analizar algunos aspectos, ¿no? No te pueden pedir en este momento que acredites tu daño, porque la calidad de víctima vamos a ver que tiene ciertas características. En una se te debe de otorgar, no se te puede cuestionar. Ahorita le voy a compartir un amparo justo en ese sentido, porque sí, es frecuente que no te lo quieran aceptar, ¿no? Pero ahorita hablamos un poquito de calidad de víctima. Lo que me importaba es que tengamos en mente esto. Ya la idea de ofendido
hay que empezar a analizarla. Nuestro Código Nacional, si bien la tiene, debemos de irnos a la Ley General de Víctimas. Váyanse ustedes al transitorio. Déjenme ver qué número de transitorio es. Digo, si en el momento necesitas pelear, Tania, este aspecto, porque a mí me ha tocado estarlo peleando muchas veces, de ahí te digo que, que hemos tenido, que medio conozco un poquito del tema. Nada más déjame encontrar. Hay un transitorio que dice, lean por favor, váyanse a los transitorios, bueno, a los primeros transitorios que se emitieron, al transitorio segundo. ¿Lo tienen ahí a la mano? ¿Lo encuentran? Dijo el segundo, ¿verdad? El segundo, por favor. El segundo de la primer tanda de transitorios cuando se expidió la ley. ¿Qué dice? Hay uno que habla ¿cómo se llama? Entrada en vigor, pero no sé si sea más abajo. El segundo, ajá, ese, la entrada en vigor y el segundo. El segundo dice, para efecto de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, el Congreso de la Unión, la Legislatura local y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con un plazo de un año contado a partir de entrada en vigor del presente decreto para No, realizar las adecuaciones, ¿no? no están viendo lo de, a ver, yo aquí tengo transitorios. La presente ley entrará en vigor, Ley General de Víctimas. ¿Sí estamos ahí? Sí, doctor. Dice, la presente ley entrará en vigor a los 30 días después de la publicación diario oficial de la Federación. Ese es el primero. Ah, sí, Segundo, se deroga. ese. Léalo, por favor, el segundo. A este dice, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Por lo tanto, si Mm, cualquier otra ley, recuerden que esta es la ley especial de la materia en víctimas. Y si ujú. aquí no hablamos ya de ofendido, sino hablamos de víctima directa e indirecta, debemos de entender la armonización de la ley en este sentido. Sí. ¿Sí queda claro? Pues es algo complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya todas las demás, pero por ejemplo, en el caso de la Ley Nacional del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ajá. se da pauta a la ley especial para respecto a la ley general. Claro, siempre impera la ley específica sobre la ley general. Entonces, cualquier cuestión contradictoria que estuviera en contra de la Ley General de Víctimas, quedaría derogado el Código Nacional. De acuerdo con esta norma, sí. Doctor, ok. Es muy malintencionado ese artículo. Mándeme. Digo, es muy malintencionado ese artículo, ¿no? Mm, Porque o sea, deroga todo lo demás, o sea, de acuerdo, y es lo que dice, tal vez no hay una armonización jurídica, pero con esto quita todo mal, todo pecado que puedan tener las otras leyes, ¿no? Pues no, lo contrario, armoniza, porque pues necesitamos recuerden que la ley hay que leerla sistemáticamente. Sí. Entonces, armoniza, pues si nos dice, bueno, a ver, hay una ley específica que te dice esto. Aunque el código, insisto, la idea de ofendido
de víctima y ofendido es, digámoslo así, lo tradicional. Pero hoy por hoy, lo correcto es hablar de víctima directa y víctima indirecta. Esto para que podamos entenderlo armonizado y desde este punto, como les decía, vamos desde lo que marca nuestra ley. Mire, le comparto, ahorita no encuentro uno de calidad de víctima de empresa, con relación a lo que estamos platicando, ¿eh? No, no crean que me estoy desviando. Nada más, déjenme encontrarles uno donde se me otorgó la calidad de víctima, bueno, no a mí, a mi representada. No, es que no le encuentro, aquí está, a ver, denme tantito chance. ¿Eh? A ver. Este no es. Este caso incluso me lo declararon conservable. Quiere decir que de alguna forma el juez de distrito y el colegiado consideran que la resolución debe de ser analizada y tiene algún tipo de relevancia para su circuito. Nada más déjenme, encuentro la sentencia. Es esta, creo. Oiga, profesor, ¿y no se fue el 258 antes del amparo? ¿En cuál? ¿En esta? ¿En En esta? esta, ajá, en esta negativa de reconocimiento. No, porque el 258, para empezar, aplica para resoluciones que paralizan el proceso, que no es el caso. ¿En cuál? ¿Me estás hablando en el que les compartí? ¿El que Ah, ya están? ajá, en el amparo. Sí, no, acuérdate, 258 es únicamente para resoluciones que paralizan el proceso. Tal vez te refieres 109, fracción 21, Ujú. ante la negativa de, ¿no? O Ah, exacto, negligencia. sí. Sí, Ante la sí. negativa. Son harinas de distintos costales. Sí, perdón, sí. Entonces, no, ¿por qué? Porque hay una afectación directa, en este caso, e inminente a derechos sustantivos. No tengo que agotar principio de definitividad. Y ahí está la interlocutoria. Ya ves que en la interlocutoria me concede que se detenga. Y este, y ya está bueno, ya nada más como para agregar, hasta el oficio se concedió todo, ¿eh? Se mandó, se giró y todo sin problema. Miren, este es el que le quiero compartir, Tania, ojalá les sea de utilidad. No es directamente una calidad de víctima, perdóneme, es una calidad de víctima, pero no de una empresa. A ver, Ok, gracias, maestro. mire, espero que esto les sirva, ya que estamos hablando de la práctica, que eso es lo que veo que les interesa, porque lo demás les vale madre. Pero a ver,
No, es así, es la armonización ¿De qué? Sí, sí, de la ahorita, práctica. ahorita que ya empecé a hablar de cuestiones más prácticas, hasta sus cámaras prendieron, todo el resto del curso les valió madre. A ver, 039. Mire, le comparto, platico. Este caso en particular, fíjense lo interesante, es un delito en contra de la administración de justicia cometido dentro del amparo. ¿Estamos? No recuerdo ahora, creo que usaron documentos falsos en una demanda de amparo y se acreditó la falsedad del documento. Ante ello, la ley de amparo tiene un tipo penal específico, creo 261 de la ley de amparo, ahorita no recuerdo bien, pero ¿qué ocurre? Regresemos a nuestro sujeto pasivo. Sujeto pasivo, piense usted, delito contra la administración de justicia. ¿Quién será la víctima en el delito contra la administración de justicia? ¿El juez? ¿El juez de distrito ante quien se presentó el documento? ¿Quién será, Alan? No sé, el Estado, la sociedad. La sociedad, propiamente, ¿no? Ahora te pregunto, ¿habrá únicamente víctima directa o también indirecta? También indirecta. ¿Y quién será? La persona que en ese momento es el quejoso. ¿Y de dónde saca usted esto? Pues porque eh, A ver, y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, pero recuerden, nosotros tenemos que fundar lo que decimos. Creo que es a partir de una articulación de estos artículos, tanto de la Ley General de Víctimas, ¿no? Argumentando justamente la relación que tiene esa persona en ese juicio en particular, pero sí surge a partir de una argumentación, evidentemente. Mire, ¿qué pasó aquí? Pensé igual que ustedes, digo, bueno, pues mi cliente tiene esta calidad de víctima y se la solicité al Ministerio Público, que aquí es lo que me imagino que es lo que por ahí va, ¿no? Lo que le pasa a usted, Tania. ujú. Bueno, y me dice, si bien la denuncia fue presentada por X, sin que hasta este momento se demuestre que el delito denunciado provoca o provocó un daño o menoscabo o afectación a sus intereses o bienes jurídicos ilegítimos como resultado de la comisión del delito que denunció. Más o menos es el ejemplo que usted me da. Sí, es correcto. Ok, aquí le va el amparo. Espero le sirva. Ahí está el amparo negativa calidad de víctima. Se lo pido en este caso es un Ministerio Público Federal, como les estoy platicando, un delito cometido dentro de un proceso de amparo, es federal, ¿sale? Ahí va, ahí está el amparo. Y lo primero que les compartí es el acuerdo inicial. Ay, muchas gracias, maestro. No, para servirle. Pero fíjese, el acuerdo inicial, oye, a ver, déjenme checar, porque ya me dormí entre tanta madre. Este que les compartí el primerito, a ver, el 39, ya. Este que les mandé es la sentencia del colegiado donde revoca el auto de desechamiento de plano, atendiendo a lo que me preguntabas, Alan. Me dice el juez de distrito, no, esto ni caso tiene, señala. Dice, en este contexto, con fundamento en el artículo tal, se desecha de plano la demanda, toda vez que se actualiza causal manifiesta
indubitable de causal de improcedencia establecida en el artículo 20, fracción 20 del artículo 61 de la ley de amparo. ¿Por qué? Porque no te fuiste al 258. ¿Te acuerdas, Alan? Ok, entonces le tuve que decir al juez de distrito, pues aquí no aplica 258. Y el colegiado, mediante una queja, le revoca. Ustedes lean y ahí está otro para esta cuestión de calidad de víctima. Recuerden que en mi ejercicio profesional me dedico a defender víctimas. Entonces, me pasa esto todos los días. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esto. Pero después, lo que me interesa, que creo que es lo que le puede servir, compañera Tania, es, déjeme nada más, le paso la sentencia y me parece una sentencia interesante. Ustedes léanla y me dicen un poquito qué opinan, ¿no? Esto, si quieren, lo vemos la próxima clase con relación al sujeto pasivo. Mire, esta es la sentencia una vez que se ordenó que se admitiera el proceso. Resuelven en este sentido, ¿no? A ver, se concede el amparo y protección para que estudies. Pero lo interesante de esta sentencia, véalo usted, es el análisis que hace de la calidad de víctima y la cuestión de víctima directa y víctima indirecta. Si usted se va al documento que estoy señalando, es bueno, desde la página 18 inicia el análisis de esta resolución. Y les comparto el cumplimiento de la ejecutoria. Déjenme nada más ver dónde viene esto. Aquí está. Espérenme, no encuentro aquí. Bueno, digamos que son las constancias del acto reclamado, que justo me imagino que es un poquito de lo que le pasa. Aquí me negaron el acceso al expediente. Mire, ahí viene toda la carpeta, pero lo que estoy buscando es el cumplimiento de la ejecutoria, donde ya le otorgan la calidad de víctima a mi representada, que es lo que me imagino quieren o le interesa para el tema de sus empresas. Bueno, de la que usted es representante, me imagino. Sí, y lo que pasa es que, pues si el MP en vez de reconocer, exige que le acreditemos el daño sufrido al patrimonio, sin antes la fiscalía pues ejercer sus actos de investigación. Y lo que van haciendo es que van mermando el acceso a la carpeta de investigación y nada más llegan con el no ejercicio de la acción penal y es como le dan el carpetazo a todas las carpetas de Banco Santander. No, pues ya con esto usted va a tener como
cómo defenderse un poquito en ese sentido. Sí, sí, le entiendo, o sea, hacen mil de cosas y aquí está mi cumplimiento. Ya para que tengan chisme completo. De todos modos no lo van a leer, ¿no? Pero bueno, ya lo tienen ahí. Este último que le mandé es el cumplimiento donde le otorga la calidad de víctima, si usted tiene oportunidad de abrirlo. Es el de 22 páginas, ¿ya lo vio? Sí, ya descargué todos, maestra. Muchas gracias. Sí, sí, lo estoy viendo. Ok, váyase al punto resolutivo segundo, página 20, léamelo. ¿Lo tiene a la mano? Página 20, resolutivo segundo. Aquí está. Dice, en consecuencia, sirve de apoyo la tesis con número No. 2021. Página 20, punto resolutivo segundo. Del último documento que subí, que inicia con 077, Ah, ok, terminación 25. ok. ¿Sí, sí me Perdón. escuchó? Ah, ok. Resuelve. Primero, se deja sin efectos el acuerdo de 15 de junio de 2023, dictado en la carpeta de investigación FED-FECOC. Eso. Tal. Ajá. Segundo. Segundo, téngase por reconocida la calidad de víctima a Altagracia Ta. Parra García y como asesor jurídico de la persona antes citada, licenciado Elías Polanco Braga. Tercero, Ya, se acuerde de compromiso. Ok, hasta ahí. sí. Ujú. Téngase por reconocida la calidad De víctima. y a su asesor, porque víctima sin asesor no Ujú. puede trabajar en un proceso. Sí. ¿Sale? Entonces, léanlo y lo platicamos la siguiente sesión. Pero ¿ya vieron la importancia de sujeto activo y sujeto pasivo? Muchísimo. Pues no nada más son enchiladas. Por eso les digo, sin teoría el proceso, sin teoría penal, el proceso penal está vacío. ¿Y a qué se debe esto que le pasa a Tania? Que esos ministerios públicos están formados con la idea de que hay víctima y ofendido, y ya. Sí, es correcto. Entonces hay que entender que hoy por hoy ya no es así. Hay víctima directa y víctima indirecta, víctima potencial. Y pueden ser víctima directa o indirecta personas físicas, personas morales y entes colectivos. Esto se Ujú. saca realizando una interpretación sistemática. Usted lo va a leer en el amparo que le mandé, donde ahí se hace todo un estudio de qué es la calidad de víctima. Y en el caso concreto me decían, usted no tiene la calidad de víctima porque aquí la víctima es la sociedad, como decía Alan. Bueno, tal vez la sociedad es la víctima directa, pero sí tengo calidad de víctima indirecta. La sentencia del juez de distrito que le envié, me parece interesante el estudio que realiza. Si bien en un inicio no me quiso admitir la demanda, bueno, pues a veces también no queremos trabajar, ¿no? Pero ya después que se le obligó, me parece que realiza un estudio interesante. Mucho mejor que lo que yo planteo en el amparo. Lea ambos, pero usted vea la sentencia que planteó y después prácticamente el Ministerio Público copia y pega lo que le dice el juez en esa sentencia. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro sujeto activo y sujeto pasivo del delito? Y fíjense, apenas estamos viendo conducta. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué vamos a analizar nuestra siguiente clase? Vamos a analizar los, digamos, las clases de conducta o cómo se clasifican las conductas atendiendo a distintos criterios. Porque ustedes también van a escuchar que se nos dice, hay conductas de resultado material o de resultado formal. Entonces, eso quiero que nos dediquemos un poquito porque también se vuelve indispensable a la hora de debatir en el juzgado, en el proceso o hacer análisis dogmáticos. Si no tenemos claro esto, pues se vuelve más difícil. ¿Queda claro? Sí, doctor. Perfecto.